nosotros. Algo lindo tenemos. Tenemos que ir matando ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas, matarlo definitivamente. Marca de radio. Algo más que comunicación. ¿Mataste al enano, Heller? A mí me preocupa quién es el asesino, ¿no? ¿Qué enano? Porque ahí da para... ¿Viste? Hasta del enano. Pero bueno. Son fallidos, son actos fallidos. Sí, además fallido. No tiene... Pero hablando de dichos fallidos. No tiene charme, digámoslo. O clase. Sí, porque viste que hay las palabras que pertenecen a los distintos espacios. Y esto remite obviamente al enano fascista. Por eso, enano incumplidor. Claro, no podés competir el enano fascista con enano incumplidor. O sea, no puede ser tan... Pero querés tan berreta. Pero déjame que te lea una cosa que dijo ayer el ministro Duhovne. Sí. Es un error de algunos economistas llamar atraso cambiario a la baja del dólar desde el punto más depreciado de la serie. Tratar de sostener ese tipo de cambio sobrevaluado generaría más inflación y más pobreza. Parece, ¿quién lo sobrevaluó? ¿Vos te das cuenta de lo que está diciendo? Es decir, está explicando que ahora lo están atrasando desprofeso por un tema electoral, que todo el mundo está tan deschavado del juego que no requiere ningún análisis, pero aprovecha para decir que en realidad ese tipo de cambio alto sirvió para generar más inflación y más pobreza. Habría que buscar cómo explicaron cuando en octubre del año pasado se fueron a los 40 y pico de mango que está ahora, que sigue estando. Entonces, ¿cuánto estaba sobrevaluado en ese momento el tipo de cambio? ¿Cuánta pobreza y cuánta inflación generó? ¿Cuántas veces dijimos nosotros acá que efectivamente esta economía atada al tipo de cambio, que todo estaba en dólares, que si el dólar estaba altísimo, entonces el trigo estaba alto, la harina estaba alto, el pan estaba alto, los fideos estaban altos, etcétera, etcétera? Entonces, no tienen ni siquiera en cuenta sus propios dichos. Pero después, quiero decir que tengo en las manos, para los que no lo ven, el diario La Nación. Estoy leyendo del diario La Nación, textuales. De hoy. Sí. Pero después, estamos en la semana de la independencia, ¿no? Uno puede vincular independencia con soberanía. Leo. Informe del Fondo Monetario con la aprobación del crédito, del tramo del crédito que liberaron ayer. Pero además, el fondo señala que el gobierno argentino pidió permiso para una ampliación del gasto social que actualmente lo puede llevar a 0,3 del déficit, según el acuerdo sellado con el organismo. Pidió permiso. Y si querés otra, que es genial, fíjate, cuando uno habla de posverdad y habla de noticias falsas y de cómo se trastoca la realidad, prestar atención a esto. Esto está en la declaración del fondo, en el informe que el fondo da. Las autoridades argentinas también han solicitado al fondo que respalde una ampliación del tope mínimo del gasto social a fin de incluir programas de asistencia focalizados en adultos, etcétera, etcétera. Y a continuación dice, las autoridades han solicitado al fondo, fíjate, escuchá, presta atención porque no tiene desperdicio esto. Las autoridades han solicitado al fondo que apoye el aumento de la meta del balance primario correspondiente a fines de septiembre como una señal de su prioridad para garantizar la relación deuda-PBI. Bueno, traducilo. Traducido, está diciendo que el gobierno argentino le pidió al fondo que el fondo le pida o le permita tener un superávit fiscal primario mayor que el que le había pedido hasta ahora. Repito, según dice esta declaración,
el gobierno le habría dicho al fondo, autorícennos a que podamos tener más superávit fiscal primario que el que ustedes nos habían exigido que tengamos. Es decir, ¿qué quiero decir? No es que el fondo le aumentó la exigencia, lo disfrazan diciendo que la Argentina le pidió que le pidan más. Es de terror, es de terror. Cuando uno piensa a propósito del área que Sí. estás abordando, Pero se en entendió esto- lo que dije, sí, porque sí. si no lo repito, pero es porque que es lo terrible. quiero ligar Sí. justamente con eso que decís, Sí, y vamos al primer corte. Cuando el establishment y su aparato mediático ponen el grito en el cielo, cuando algún candidato opositor habla de intervención en el mercado de cambios, claro. ¿cuánta más intervención acaso que a la que este propio gobierno propende? Pero además lo está Más diciendo, intervención con toda claridad. Lo que pasa es que el asunto es intervención a favor de los intereses de quién. Superávit fiscal del primer semestre. Ajá, o sea que le fue mejor que lo que ellos pautaban. Bien. El asunto es ver de qué se trata. Ellos anuncian que tuvieron un primer semestre de resultado fiscal primario positivo. Quiere Sí, decir que recordemos los que es primario. primarios son ingresos versus gastos sin contar los intereses. Ok. Entonces, aunque, a ver si lo podemos explicar. La inflación del periodo 54%. Periodo interanual. Sí. Los gastos 33,8%. Sí. Los ingresos 48,2%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Los ingresos cayeron frente a la inflación por menor actividad económica, Ajá. pero los gastos cayeron aún mucho más que los ingresos por vía del ajuste. Ok. Y eso es lo que te da el superávit primario. Quedó clarísimo. Entonces, ese superávit primario pasó de haber sido negativo en el primer semestre del 2018 a positivo, con una mejora, perdón por el número, pero de 136.000 millones de pesos. Mejoró el resultado fiscal primario en el primer semestre. Eso significaría que le sobra al Tesoro esa cifra. No, pasó de negativo que tenía a positivo, el positivo dio creo que 36.000, pero digamos, la diferencia son 136.000. ¿Y? Pero he aquí que el dato que no dicen o que lo ponen chiquitito es que en el mismo periodo, acordate, mejoraron 136 1.000 millones de millones el resultado primario, pero los intereses en el mismo periodo crecieron 172.000 millones. Nada menos que el 118% crecieron los intereses. Con lo cual, el resultado final, el que importa, el déficit financiero, de todo lo que hay que pagar, porque los intereses pagarlo, el blanco sobre en negro. realidad aumentó un 14%. Es decir, pasó de 251.000 millones en el 2018 a 287.000 en el 2019, en el primer semestre. Eso es con los intereses Con que hay los que pagar. intereses. Es decir, así te macanean, te ponen superávit fiscal y en realidad lo que tienen es un aumento del déficit. Pero déjame que te siga mirando para que se entienda bien. Yo lo digo todo el tiempo, pero hay que machacar. ¿Qué quiere decir ajuste? Dijimos que la inflación fue 54. En el último año. Los gastos de salarios aumentaron 32,9. Jubilaciones 34,9. Es decir, ahí tenés la diferencia entre la inflación y los salarios y la jubilación. ¿Cuánto perdieron los trabajadores registrados y cuánto perdieron los jubilados en relación a lo que le aumentaron las cosas? Los gastos del PAMI solo aumentaron 24,9. Contra el 54 Contra de la el inflación. 54. Bueno, y puedo seguir, pero después me metí un poquito y termino, si querés, con esto de los números, con los números de la provincia. Yo no tengo nada en contra de los números. No, ya sé, no que se entienda, pero te voy a dar un dato concreto, claro. porque uno piensa que es la nación, pero tomamos la provincia más grande. Porque para mejorar la situación fiscal, el gobierno nacional también dejó de hacer menos transferencias a las provincias. Por ejemplo,
por acá lo tenía, que las transferencias a las provincias cayeron, las transferencias corrientes a provincias por educación 10,1 y por salud 4,6 en términos nominales. Cayeron. No, es lo que comparado con el año anterior, inflación 54, aumentaron 10 en relación a la comparativa. ¿Y estabas en la provincia de Buenos Aires? Claro, entonces la provincia de Buenos Aires, ¿cómo hizo? Se endeudó. Sí. Bien, la provincia de Buenos Aires, por intereses pagados en los años 2007-2015, promedio de intereses pagados de la provincia, 2,9% de los recursos totales. En el primer trimestre del 2019, 6,9%. ¿Me entendiste lo que te dije? En los años que van del 2007 al 2015 en promedio, la provincia dedicaba menos del 3% de todos sus recursos a intereses. A pagar intereses. En este primer trimestre, casi 7%. De citas, voy a hacer una tuya de 14 de abril. Sí. En el diario Tiempo Argentino. En una columna dijiste: el gobierno no está derrotado, está preparando sus artificiosas herramientas, que por supuesto no apuntan a un cambio de política, sino a un maquillaje. Y decías: los aumentos otorgados a los maestros bonaerenses, apenas después de que la gobernadora Vidal dijera que eran inviables, o el diferimiento del pago de las facturas de gas, entre otros, claro, no terminan de modificar el escenario de fondo. Y marcamos esta cita por lo siguiente. Pasaron 2 meses, el 18, va a ser 2 meses, del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández. Vino después el de Macri-Pichetto. Sí. Y lo que venía apareciendo, quizá no tanto por las fórmulas, sino por los indicadores económicos, una pérdida continua de votos para Macri, para el oficialismo, en las últimas, 2 semanas, pero si querés en esta en particular, se ha transformado en lo que se señala, te diría que unánimemente por parte de los encuestadores, como una gran remontada del gobierno que estaría descontando distancias para empezar a hablar. Primera cuestión, no le creo. Bien. Rotundamente no les creo. Yo te voy a decir la verdad. ¿Vos creés que toda esa gente en situación de calle, los que viven en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, están preocupados por el riesgo país y por la cotización del dólar? Eso no. Bien. Respecto a esa franja. Yo lo que creo es que es una gran operación, como parte de todas las operaciones, porque por donde lo buscás, encontrás operaciones que tienen que ver con instalar ese tipo de cuestiones. Estos días hemos leído comentarios periodísticos, por ejemplo el de Jacqueline. En La Nación, Fabio Jacqueline. Que claro, que dice que hay 2 elecciones. Así es. El 11, cuando los ciudadanos vamos a sufragar, y el 12, donde van a decidir los mercados. Yo quiero hacer una advertencia. Es gravísimo desde el punto de vista de la democracia señalar esto, porque en definitiva convierte a el poder de la ciudadanía, yo diría, al único acto donde de verdad todos somos exactamente igual y valemos 1. Donde vale 1 el dueño de Mercado Fácil, Pago Fácil. O Mercado Libre. O Mercado Libre, perdón. Y vale 1 el señor en situación de calle. El voto universal, que no hace ninguna diferenciación de clases sociales, edad, sexo, nada. Poner que eso queda supeditado a lo que van a votar los mercados es de una gravedad desde el punto de vista de la democracia terrible. Stiglitz decía en una nota muy interesante
que hablaba de Estados Unidos, pero decía, hay que volver a la democracia de un hombre un voto y no la de un dólar un voto. Porque si nos gana la de un dólar un voto, que es esto, el voto de los mercados, el mundo no tiene solución, estamos perdidos. Y vos fíjate, ayer se conoce que Moody's, la calificadora de riesgo, pone en perspectiva negativa a la calificación de la Argentina. Entonces, uno primero dice, lo están castigando al gobierno. No, está diciendo, los candidatos de la oposición no descartaron renegociar algunas o todas las condiciones del programa actual del Fondo Monetario. Esto complicaría la relación del país con el fondo y haría crecer el riesgo de incumplimiento, advierte. Entonces, por donde lo buscas, te están instalando una cuestión de la inviabilidad de abandonar este proyecto. Es decir, nos van a castigar si los ciudadanos y ciudadanas deciden otra cosa, los mercados nos van a poner en línea. Si querés ir más fino aún, lo que están diciendo es no el metamensaje de esto que acaba de hacer, sino lo que están trasladando los propios periodistas del oficialismo, sí, como el que acabas de citar, con una diferencia en las PASO y o en la primera vuelta, de alrededor de 3 o 4 puntos a favor de Fernández y Fernández, los mercados nos quedamos tranquilos, porque lo van a revertir. Con una diferencia de entre 4 y 6 puntos amarillo. Empezamos a preocuparnos. Alerta amarillo. Con una diferencia de más de 7 a favor de Fernández y Fernández, si te viste no me acuerdo, nos vamos en rojo, y rojo. Si es 10, irreversible. Irreversible, y vamos a tirar el dólar a donde corresponda. Claro. Es más grave aún, sí, si querés dialécticamente, porque te están marcando con qué punta. Es en la misma línea. Entonces, vos fíjate que lo junto con esto de Duhovne, de diciendo, ¿y qué quieren que devaluemos? Y qué sé yo cuánto. En realidad, siguiendo la política de este gobierno, el dólar está atrasado. Porque si el tipo de cambio correcto era el que pusieron en octubre, y la inflación que ha corrido de octubre acá es de no sé cuánto, el dólar está muy atrasado. Entonces, simplemente si lo liberan, lógicamente que va a haber un corrimiento del tipo de cambio. Lo están teniendo artificialmente atrasado para generar un clima electoral más propenso en todo esto que, redondeo la idea, nosotros llamamos el plan anabólicos. El plan anabólico es tipo de cambio atrasado, diferimiento de la factura de los servicios públicos, plan ahora 12 hasta diciembre. Escúchame, hasta la ridiculez. El otro día leí que le sacaron el impuesto a los bares y restaurantes por las mesas en la vereda hasta fin de año. Todas las medidas son hasta fin de año, muchachos. Perdóname. ¿Cómo nos podemos dejar estafar? Te dicen... Jorge Macri, el intendente de Vicente López, acaba de decir, sabemos que muchos no la están pasando bien en este momento y por lo tanto tenemos que construir puentes y tendiéndoles la mano que necesitan. Y entonces anunció una ayuda de exhibición automática del pago de ABL a más de 2.500 vecinos, personas con discapacidad, y se va a extender la exhibición a 70 clubes de barrio, entidades deportivas y sociales y sociedades de fomento hasta fin de año. Claro, entonces vos fíjate, pero al mismo tiempo Duhovne va a Wall Street y dice, y está en todos los diarios, si ganamos en primera vuelta, antes de fin de año metemos la reforma laboral y la reforma previsional. Es decir, que ni siquiera el plan anabólico dura hasta fin de año. Si llegara a haber un resultado favorable al oficialismo, van por todo, van a recortar las jubilaciones, van a desregular. Escúchame, viene el plan Cabrales. Viene el plan Cabrales, muchachos. Sabemos que hablamos. Sí, Cabrales es el señor que ayer dijo, queremos que los empresarios tengan derecho a despedir sin causa, porque entonces vamos a tomar gente. Eso es la desregulación laboral. No sé si sirve el recordarlo o el abordarlo. Pero lo dijo el de la Cámara de la Industria también. Los dos le hicieron lo mismo. Los dos, de la construcción. Pero no, lo que te iba a decir es, para ir cerrando.
si hay antecedentes de haber avisado tanto, porque lo más cercano que uno recuerda fue en el Menemato. Sí. Hacia 1992-93, Menem había dicho, creo que El voto licuadora. El voto cuota. pero antes de eso, Menem había dicho, si yo decía lo que iba a hacer, Sí. de ninguna manera me iban a votar. En el 95, cuando Menem gana, y gana bien, contra Bordón Álvarez. Eso de gana bien, explicar. Ganaba bien. Gana por una buena diferencia. Bueno, sí. gana por una buena diferencia. Sí. Bueno, y ganó legítimamente, digo, no hubo impugnación. Pero digo, cuando pasa eso, es el voto licuadora y el temor de la gente que estaba endeudada hasta las manos de perder eso. Y entonces si uno busca antecedentes y anclas ahí, dice, bueno, uno no justifica aquel voto, pero puede llegar a entenderlo. Y yo después no encuentro nada cercano a aquello en materia de que te hayan avisado tanto lo que te van a hacer después de que los votes. Es cierto. También es cierto que por eso no hablan de economía. Por eso hablan de narcotráfico, de seguridad, de los acuerdos que van a venir, la Unión Europea dentro de 3 años. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Que, dicho sea de paso, marca otro récord. El presidente dijo, escuché al canciller decir que hemos empezado conversaciones con Estados Unidos para un tratado de libre comercio. Se enteró por el canciller. Se enteró por el canciller. No, en serio, búsquenlo, no lo estoy exagerando. Dijo eso el presidente. Es otro récord. Entonces, el gobierno tiene un plan clarito. De economía poco, no hay que hablar porque no resiste. Todos los indicadores, es decir, hoy no nos dio el tiempo. Siguió cayendo el consumo. Siguió cayendo la inversión. Siguió cayendo la construcción. Sigue cayendo todo. Y estos festejan que en vez de 14 cayó 12, y entonces dicen, hemos comenzado a observar signos de desaceleración. No les da. Por eso, vuelvo, no le creo a esas encuestas que hablan de empate técnico. Creo que quieren crear un clima, porque si se instala que están perdiendo mucho. Mirá, yo hago un jueguito, ¿sí? Muy sencillo. Decime una cosa. Comparamos el 2015 con esto. ¿Vos creés que hay gente que se puede haber vuelto macrista desde el 2016 hasta ahora? Pasó Heller.